io che devo dare.
Bueno, la clase de hoy es bastante larga, así que hay 25 personas, está más o menos estable el número. Vamos a arrancar con esto. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha perfecto. Yo tenía abajo el retorno. Supongo que alguien dijo que sí. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿ustedes están en el práctico 2 en este momento? ¿Todos hicieron ya el práctico 1? Por un minuto pueden dejar el audio y después cuando arranco lo cortan. Todos hicimos el 2 ya. Todos hicieron el 2, o sea que todavía no hicieron el práctico de recombinación, pero sí ya vieron conjugación, fagos, etc. Bueno, buenísimo. Y la última clase que tuvieron fue la de fago lambda. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. La clase de hoy, como ya vieron la presentación, es de recombinación. Es larga, no sé si la vamos a llegar a dar toda porque lo que se da habitualmente en una clase se le suma una segunda parte, pero bueno, vamos a hacer el intento y si no lo que falta me lo preguntan. Aparte a lo último, hay algunos temas que tienen que ver con una clase que van a ver más adelante, que es la de reparación del daño, y ahora vamos a ver lo que está relacionado con recombinación y después les queda otra clase para ver lo que está directamente de reparación del daño al ADN. Así que voy a ir a la presentación y comienzo desde ahí. Bueno, recombinación es, ya lo vieron varias veces, es el intercambio de ADN de una hebra por otra. Y lo que vamos a ver en particular es el tema de recombinación homóloga. Cuando vean las clases de transposición, van a ver otros tipos de recombinación donde no hay homología. Y esa homología es homología de secuencia. O sea que estas hebras tienen que tener alta similitud entre sus bases como para que se puedan intercambiar recombinándose. Profe, perdón, yo no estoy viendo la presentación. Ajá, porque no puse compartir. Yo sí la estaba viendo. ¿Ya ven mi pantalla? No, están en eso. Igual la única slide que pasé fue la primera, la introductoria. ¿Todos la ven? Sí, sí, genial, gracias. Sí. Bien. Igual es la misma presentación que tienen ustedes, pero acá va. Entonces, hay distintos tipos de recombinación homóloga que puede ser dentro de una misma molécula, o sea, intramolecular, o puede ser entre dos moléculas de ADN distintas, intermolecular. Puede ser un solo evento de recombinación, un simple entrecruzamiento o un doble evento de recombinación. Acá están indicados en distintos colores las dos hebras como para que se pueda diferenciar qué ocurre pre y post recombinación. Entre dos hebras distintas tenemos la hebra amarilla, la doble hebra amarilla arriba y la doble hebra azul abajo. En un simple evento de recombinación se intercambian secuencias entre ambas y queda una hebra que es distinta a la original, la de arriba, donde el extremo 5' es de la hebra original y el extremo 3' es de la hebra que estaba más abajo, de la doble hebra que estaba más abajo, y viceversa. En la otra molécula de ADN tiene el extremo 5' de la que estaba originalmente abajo y el extremo 3' de la que estaba arriba. Entonces eso es un simple evento de recombinación y hubo intercambio de extremos, básicamente. En un doble evento de recombinación, lo que hay son dos entrecruzamientos. Entonces se genera un mosaico. Tengo ADN de las dos hebras que está separado por ADN de la otra hebra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de la clase son los mecanismos y las proteínas que están involucradas en estos procesos. En un evento intramolecular, las regiones de homología están dentro de la misma secuencia. Fíjense ustedes,
cuando vimos las clases de conjugación, vimos el tema de integración de un plásmido en el cromosoma. Así como el plásmido se integró, luego se puede escindir. ¿Por qué? Porque recombinan las regiones de homología y hay un anillamiento entre esta región de homología y esta región de homología, y luego hay un intercruzamiento. Entonces me queda una hebra que empieza por lo amarillo, sube, toma parte de lo azul y termina el resto del amarillo. Y eso es esta hebra que está acá. Y en la otra hebra lo que ocurrió es que esta hebra que venía por acá en lo azul toma esto rojo, nuevamente vuelve por el azul y se cierra el entrecruzamiento y queda el plásmido liberado. Entonces, esto que está acá es una escisión por un simple evento de recombinación intramolecular. ¿Cómo hubiera sido un simple evento de recombinación extramolecular con un plásmido? Lo opuesto a esto. Hay una recombinación acá y esto queda de esta forma, el efecto opuesto. Fíjense que acá es importante, en esta recombinación intramolecular, la orientación que tienen las regiones de homología. Si las regiones de homología están orientadas en la misma dirección, mejor hablando más correctamente, si tienen el mismo sentido, o sea, esta secuencia 5'3', 5'3' son coincidentes, lleva a una escisión. En cambio, si están orientadas en sentido opuesto, 5'3', 3'5' es la misma secuencia, lo que ocurre es una inversión. ¿Por qué? Porque cuando esto anille, esto va a venir por acá, entrecruza por acá, viene y termina por acá, y lo que logré es no una escisión, sino la inversión de la secuencia que estaba en colorado, lo que está entre ambas regiones de homología. Si ustedes van siguiendo, se dan cuenta que por el anillado queda de esta forma. Entonces, esta es la forma en que se pueden generar inversiones, que son un tipo de mutación importante, porque depende qué es lo que había en esta secuencia, pueden haberse interrumpido genes en los extremos y perdido su función, por ejemplo. También puede ser que si acá hay algún promotor fuerte, ahora que esto se invirtió, se empiezan a transcribir genes de este lado que antes no se transcribían y se dejen de transcribir genes de este lado que sí se transcribían. Así que las inversiones pueden tener un efecto muy importante sobre la expresión de los genes, no solamente de la secuencia invertida, sino de las aledañas. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? Que hay regiones de homología. ¿Qué tamaño tienen que tener estas regiones de homología para que haya procesos de recombinación? Según lo que se encuentra en la bibliografía, a partir de 30 bases ya las maquinarias pueden empezar a trabajar. Pero la eficiencia de los eventos de recombinación suele ser proporcional al largo de la secuencia de homología. Por ejemplo, Bacillus subtilis, si uno tiene secuencias de 250 a 300 pares de bases, son muy frecuentes las recombinaciones, secuencias más pequeñas son dificultosas. Vamos a ver distintos mecanismos de modificación de los sistemas de recombinación para que sean capaces de reconocer menos bases. Entonces, todas estas son recombinaciones homólogas y las recombinaciones donde no es requerida homología es un poco lo que vieron en Lambda cuando hablaron de attachment, donde hay una enzima especializada para la inserción y hay pequeñas secuencias que son las responsables del reconocimiento, pero no hay grandes regiones de homología participando. La recombinación se ve o se vio desde sus comienzos como algo muy importante para la diversidad, para que los microorganismos adquieran, en los microorganismos en particular, para que adquieran nuevos genes que vienen de otros organismos, que por ahí le pueden corregir mutaciones que tienen, o le pueden generar nueva información para resistir condiciones en el entorno que no sean las óptimas. Pero con el devenir de las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que por ahí una de las funciones primordiales de la recombinación homóloga sea la reparación para permitir la replicación del ADN.
¿Y esto a qué se debe? Cuando el origen de replicación está avanzando, si llega a haber un nick, hay un corte en el enlace fosfodiéster, lo que ocurre es que este extremo queda liberado e impide que continúe el marco de la horquilla de replicación. Esta podría seguir, pero esta no. Y esto lleva a una interrupción en la replicación del ADN y no va a haber posible división celular y el metabolismo, o sea, la bacteria esa no va a poder, va a ser letal el efecto. Lo que vamos a ver más adelante es que hay mecanismos de reparación de este daño que involucran la recombinación. De esta forma, esta hebra invade y ahora hay un nuevo molde a partir del cual se puede continuar con el proceso de replicación. La maquinaria de replicación puede, si esto está unido de alguna forma, continuar replicando. Así que el rol de la recombinación homóloga en reparación es crucial para responder a distintos daños al ADN. Entonces, como les dije hace un ratito, es necesario para la recombinación homóloga secuencias de alta homología, idénticas es lo ideal, o cuanto más se parezcan mejor. El tamaño menor es alrededor de 25 pares de bases, y cuanto mayor homología y mayor largo en la secuencia, mayor la frecuencia de recombinación. La recombinación puede ocurrir en el mismo lugar, supónganse que está entrando ADN a la bacteria que tiene un marcador treonina C. Entonces, si recombina en treonina C, es en el mismo entorno genético, y si en realidad tiene otras secuencias de homología que le permiten insertarse en otro lugar del cromosoma distinto a donde está treonina C, lo que voy a tener es lo que se llama un mero diploide. Voy a tener un cromosoma que tiene 2 veces el mismo gen en distintas ubicaciones, por eso es diploide para ese gen y se lo llama un mero diploide, y esa recombinación fue ectópica. En vez de ser isotópica, que es en el mismo lugar donde está el gen original, o sea, hubiera habido un intercambio entre el treonina C que entró y el treonina C de la bacteria, puede ser ectópica, y ahora tengo 2 alelos de treonina C, que si el que entró es distinto al original, la célula va a tener, por ejemplo, si la célula era treonina C menos y el que entró era treonina C más, voy a tener un mero diploide, treonina C menos, treonina C más. Si en cambio recombinó en treonina C directamente, voy a tener una bacteria que se volvió treonina C más si la mutación que tenía justo se reemplazó en esa recombinación homóloga. Entonces, el proceso de recombinación tiene 3 etapas. Una previa, donde hay un reconocimiento entre las regiones de homología, que es lo que se llama presinapsis. Una segunda etapa, donde se forma un complejo entre la hebra de ADN que se va a integrar, que se va a recombinar, y la doble hebra que ya tenía, esa es la sinapsis. Y finalmente, puede haber un desplazamiento de esa sinapsis y luego una resolución, o sea, que hay un corte y unión, quedando intercambiado el ADN que tenía originalmente en el cromosoma por el de la hebra que se integró y se recombinó. Ahora vamos a ir viendo en detalle estas etapas. Holliday fue uno de los primeros en modelizar cómo era este proceso de recombinación homóloga, y a estas uniones, donde tengo este intercambio de hebras entre la que tenía originalmente en la bacteria y la que llegó, se las llama uniones de Holliday o Holliday Junctions, en inglés, como lo van a encontrar en el libro. Y él propuso que en este primer reconocimiento hay intercambio, hay una invasión de una hebra hacia la otra doble hebra, y lo mismo hace en la otra, la hebra que tenía originalmente invade la otra, y esto
forma esta estructura cruciforme que luego cuando se resuelve genera estas dos, o sea, la resolución que consiste en que termina habiendo un corte y unión de las hebras y se generan estas nuevas moléculas de ADN donde tenemos intercambiado marcadores entre una y la otra. Holliday también postuló una isomerización, la posibilidad de que se intercambien, que roten, creo que lo vamos a ver mejor, sí, acá está, que haya un intercambio, o sea, si ustedes consideran, fíjense lo que tengo acá y lo que tengo a continuación. Acá lo que tengo es que tengo esta hebra, llamémosle la hebra dadora, y esta la hebra receptora, por decirlo de alguna forma. Si consideramos que esta es la que tenía originalmente y esta es la que estoy llevando, la que está entrando y que va a recombinar, fíjense que la hebra inferior, negra, va a invadir acá, y la hebra que está acá en azul va a invadir arriba. Esto lleva a esta estructura. Fíjense que acá tengo lo azul, está acá. Esta hebra empieza azul y se vuelve negra, está acá. Esta hebra negra está acá arriba. Y esta hebra tiene una parte negra y el resto azul que está acá. Yo puedo tener un corte directamente que lleva acá, que lleva a esta resolución, donde tengo esta hebra negra como está, y la otra hebra es negra, azul esta parte, y todo el resto negro, que es lo que está acá, y del lado de abajo me queda toda la hebra azul que tenía originalmente, y esta hebra que tiene azul, negro y azul, que es lo que está acá abajo. Esto es lo que hablamos antes como un mosaico, donde me quedó intercalado un pedazo azul en esta hebra negra e intercalado un pedazo negro en esta estructura, en esta molécula azul. También esto puede haber rotado. Imagínense a esto dando una vuelta de 180 grados acá, una rotación así. Entonces, ¿qué me quedó? Esto queda como estaba, pero esto giró y se vino para este lado. ¿De acuerdo? Entonces esto ahora está de este lado y cuando haga el mismo corte, lo que me va a quedar son fragmentos de distinta composición que los que tenía acá. Voy a tener un fragmento azul y todo un fragmento negro, y un fragmento azul y todo un fragmento negro menor. ¿Y qué tiene de distinto? Que no se formó un mosaico. O sea, ahora tengo los extremos de cada marcador. Entonces, acá yo tengo que toda esta parte de la secuencia sigue siendo azul y toda esta parte sigue siendo azul, solo esta parte cambió. En cambio acá tengo que todo el extremo 5' pertenece a una de las moléculas originales y el extremo 3' pertenece al otro y viceversa. Esta isomerización no involucra ruptura de puentes hidrógeno, o sea, es algo fácil de darse, es simplemente una rotación y se estima que es totalmente al azar y en función de eso es qué resultado va a dar la recombinación. En la medida que las dos moléculas sean distintas, o sea, si las dos moléculas que se están recombinando eran totalmente iguales, es totalmente indistinto qué es lo que obtengo porque siempre sigo teniendo las secuencias que tenía originalmente. Pero en la medida que esta secuencia, como está marcado acá, tenga un marcador A y esta tenga una mutación para A, acá en esta zona hay un marcador B y esta tiene una mutación para B, entonces sí, en función de qué se genere, voy a tener distintos marcadores. O sea, si esto era treonina más y esto era treonina menos, y esto era metionina más y esto es metionina menos, puedo llegar a tener distintas combinaciones de, o sea, esta va a seguir siendo metionina más y esta va a ser treonina menos ahora, y esta va a ser treonina más y esta va a ser metionina menos, por ejemplo. En este caso, dependiendo de dónde se dio el corte, es qué secuencia va a haber quedado. Párenme
cuando no entiendan y cada tanto alguien dé señal de vida porque yo hablo al aire, hablo a mi presentación y no le veo las caras y si se cortó la comunicación no me entero y sigo hablando solo 2 horas. Estamos. Acá Gracias. estamos, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, acá están resumidas esas 3 etapas y también las enzimas más relevantes que participan. Más adelante vamos a ver que hay distintos sistemas de recombinación, pero en esta primera parte nos vamos de fondo al más estudiado y que tiene que ver con la recombinación de doble hebras de ADN, o sea, con lo que vimos de transducción, con lo que vimos de conjugación, con lo que viene de transformación, y los otros sistemas vamos a ver que están más involucrados en reparación al daño. ¿Y cuál es la diferencia? Que este sistema que vamos a ver primero, que en esta primera etapa participa REC-BCD, lo que reconoce son doble hebras de ADN doble hebra que tiene extremos libres. O sea, extremos bland que por algún motivo están. Por ejemplo, si entró un HFR y ya se replicó, tengo un ADN doble hebra que puede recombinar. El ADN que por transducción entró ya vino doble hebra y también puede recombinar. Y lo mismo un plásmido, etc. Entonces, en esta etapa de presinapsis hay una proteína que es muy importante, que está, o sea, es un complejo proteico, que es REC-BCD. Que REC-BCD, lo vamos viendo ahora, su función es generar un extremo 3' libre, o sea, que no sea doble hebra, sino que sea protruyente, un extremo 3', al cual se le une la proteína REC-A. Y la función de REC-BCD entonces es generar ese extremo 3' y cargar la proteína REC-A. Este complejo REC-BCD tiene varias actividades. La principal es una helicasa, o sea, es capaz de separar las hebras para permitir la acción de las enzimas que tiene. Y las otras propiedades que tienen, que todo eso que le estoy diciendo, la actividad helicasa y la actividad nucleasa, están en REC-B y C. Entonces, REC-B y C lo que van a hacer es abrir el ADN e ir degradando para generar un extremo 3' libre. REC-D tiene que ver con la modulación, lo vamos a ir viendo ahora un poquito. Entonces, estas son todas las actividades que tiene. Tiene una actividad 5', 3' exonucleasa, quiere decir que puede degradar, empezando por un extremo 5' hacia el 3', esa hebra la va a degradar, pero también tiene la otra actividad, 5', 3', bueno, de doble hebra, de simple hebra. Ahora lo vamos a ir viendo en las siguientes diapos, pero básicamente lo que puede hacer es unirse a un extremo de ADN doble hebra e ir degradándolo. Bien. Si lo degrada totalmente, no va a haber recombinación porque lo degradó. Y ese es uno de los mecanismos que tiene este sistema, se estudió primero en Escherichia coli, es uno de los mecanismos que tiene Escherichia coli para defenderse de ADN foráneo, por ejemplo, un virus. Empieza a degradar y lo degrada. Suele parar de degradar si encuentra un sitio chi, que es una secuencia específica que la vamos a ver después. Si encuentra esta secuencia específica, en vez de continuar degradando con su actividad 5', 3' y 3', 5' exonucleasa, lo que hace es frenar la actividad 5', 3' y exacerbar la otra, y de esa forma se genera un extremo 3' protruyente, al cual REC-D se encarga de cargar REC-A. REC-A es una nucleoproteína, o sea, puede unirse al ADN y generarle una estructura secundaria tipo alfa hélice. Entonces, cuando REC-A se une ese extremo 3' libre, ese extremo 3' libre adquiere una estructura alfa hélice que puede interaccionar con la doble hebra y encontrar la región de homología. Fíjense que acá, en una parte, hay 3 hebras de ADN. Y eso es lo que se llama un D-loop. Y esta es la Holiday Junction,
donde va a haber un corte. Ese corte y unión de las hebras nuevas lo hace RUB ABC. RUB ABC, RUB AB tiene que ver con el desplazamiento de esta sinapsis y RUB C con el corte. O sea, esto que dice branch migration es que una vez que se produjo esta sinapsis, sin costo de energía, esto se puede ir corriendo, 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 hasta que en un momento se corta. Y dependiendo en qué momento se corte, es lo que vimos más temprano, el largo que van a tener esos fragmentos de una hebra en la otra y viceversa. O sea, si se produce acá, la secuencia que va a quedar va a tener esta parte de esta hebra y esta parte de esta hebra, pero si esto se migra, se desplaza hasta acá, ahora todo esto va a ser de una hebra y esta pequeña parte de la otra y viceversa. Todo esto va a quedar en la otra hebra y esta pequeña parte de esta otra va a quedar en esta hebra. Si se produce acá, va a ser más o menos mitad y mitad. Esa migración de la hebra, la energía que hace falta para romper estos pocos enlaces, o sea, en realidad el balance neto es cero, porque así como un enlace se rompe, para que esto vaya migrando, o sea, los de adelante se van rompiendo y los de atrás se van reformando, entonces la molécula sigue teniendo la misma energía, pero hace falta un poco de energía para esa separación y lo vamos a ver cuando veamos RUB ABC. Entonces esto es un resumen de todo el proceso y las proteínas más importantes. REC-BCD en la primera etapa, REC-A ayuda a insertarse en la doble hebra que ya existe, RUB-ABC permite la migración y la resolución. REC-G también tiene un rol semejante a RUB-AB en el que permite la migración y hay alguna otra proteína que aún no está identificada que hace el corte, que le ayuda a REC-G a terminar el proceso. Y así como está REC-BCD, vamos a ver que existen otros mecanismos más como REC-FOR, REC-E con T, etcétera, que también preparan a distintos tipos de ADN para cargar a REC-A. REC-A es la proteína fundamental en recombinación homóloga. Bueno, y acá hay un resumen de los distintos sistemas y de las distintas mutantes que se fueron encontrando y cómo afectan a la recombinación. Y ahora las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, todo lo que les expliqué en el aire más temprano es lo que está en este dibujito esquematizado del rol de REC, B, C y D. Recuerden que les dije que B y C son los que tienen la actividad de licasa y exonucleasa y son los que van a ir degradando el ADN hasta que se encuentra esta secuencia en particular. Fíjense que esta secuencia, que es lo que se llamó secuencia Chi, no es palindrómica como muchas de las enzimas de restricción que reconocen secuencias que son el comienzo igual que el final, sino que tiene orientación. O sea que los sitios Chi son importantes y luego vamos a ver algunos detalles al respecto. ¿Qué hacen los sitios Chi? Cuando este complejo REC-BCD se monta en una doble hebra libre de ADN, empiezan las dos actividades a degradar. 5', 3', 3', 5', van degradando hasta que llegan al sitio Chi. Cuando llegan al sitio Chi, este promueve un cambio en REC-D, que a su vez afecta a REC-B y C, y la actividad 5', 3' exonucleasa sigue funcional, pero la 3', 5' no. Entonces el extremo 3', en vez de degradarse, queda acá. ¿Bien? Fíjense que los sitios Chi están en el cromosoma de Escherichia coli distribuidos cada cierto número de bases y es una forma de evitar que se degrade todo el cromosoma cuando tiene un extremo libre. Si esto en vez de ser ADN, si esto es ADN de coli pero no es el cromosoma, va a haber degradación hasta acá y a partir de acá se puede montar REC-A y hacer una recombinación. Y si esto es el ADN de un fago que no tiene sitios Chi, va a ser totalmente degradado y así la bacteria no es afectada por el fago. Por eso vamos a ver que hay fagos que tienen sistemas que, bueno, ustedes ya tuvieron la clase de fago lambda, así que saben que el fago lambda tiene la proteína GAM, que lo que hace es reprimir a REC-BCD.
entonces no tienen su función. Profe, Sí. no entendí. Llega el sí y se frena la degradación. Se frena Y eso es la todo. degradación de una de las hebras. La degradación, al principio, hasta que no llega, mientras no está en un sitio chi, la hebra 5', 3' se degrada y la hebra 3', 5' también se degrada. Viene degradando así. Cuando llega al sitio chi, la actividad de degradación de la hebra 3', 5' se interrumpe. ¿Ok? Entonces, como la hebra Ok. 3', 5' ya no se degrada más, se acumula un extremo 3'. Fíjate que lo que está en azul acá está en continuo porque ya no se degradó más. ¿Bien? En cambio, esta hebra sí se siguió degradando, por eso lo que me queda es un extremo 3' protuyente. ¿Quedó claro? Listo, gracias. Este extremo 3' protuyente puede unirse. ¿Se acuerdan la proteína SSB que la vimos un montón de veces? Que es la proteína que se une a ADN de simple hebra y lo estabiliza. Pero lo que es relevante que se una para que haya recombinación es la proteína REC-A. Y REC-A se une a este extremo 3' libre ayudado por REC-BCD, es relevante D en esta parte, que une a la primer REC-A. Y una vez que ya hay REC-A unido al ADN, es un efecto sinergístico, cooperativo, y se van uniendo las otras proteínas REC-A, armando una especie de nucleofilamento que tiene, como les dije más temprano, una estructura tipo alfa hélice. Entonces, esto ocurre solamente cuando se alcanzó un sitio chi, donde se puede generar este extremo 3' libre, y REC-BCD, en esta nueva conformación que tiene por haber llegado a un sitio chi, estimula la unión de RK al ADN. Entonces, acá hay un resumen de los sitios chi, que son sitios de hotspots, se le dice, de recombinación en Escherichia coli, porque justamente son todos los sitios de recombinación, o sea, todos los puntos donde va a haber recombinación, tienen que tener en el extremo un sitio chi, que es donde la REC-BCD va, una vez que llega ahí, ya se frena. Fíjense que cada 5.000 bases, más o menos en el genoma de coli, hay un sitio chi. Esto es lo que evita que cuando REC-BCD empieza a atacar el cromosoma de coli, si quedó un extremo, una doble hebra libre, como vimos más temprano en la diapositiva, no siga degradando todo y frene en una parte. Entonces, la señal para que se genere un extremo 3', bueno, y esto es todo lo que ya les he dicho, esto es un resumen. Bueno, esto es todo lo que ya hemos comentado. Bueno, y acá hay este gráfico está generado a partir de datos estructurales de REC-BCD, de cómo trabajan las distintas proteínas como un complejo y cómo el ADN se abre por la actividad de licasa y hay degradación de las distintas cadenas y bueno, la historia que les acabo de contar. Esto es algo interesante que les comenté más temprano con respecto a la orientación de los sitios chi, y lo que se ve es que, por eso también es una de las hipótesis de que la recombinación tiene un rol tan importante en replicación, y es cómo están orientados los sitios chi con respecto al origen de la replicación. Fíjense que en el sentido en que avanza la horquilla de replicación, los sitios chi están del final en esta dirección para esta hebra y en la opuesta para la otra hebra. Y eso tiene que ver con la reparación de la hebra codificante cuando hay algún tipo de desperfecto. Entonces, cuando se producen este tipo de un nick que me genere un extremo doble hebra libre, REC-BCD se une
degrada hasta llegar a un sitio chi y genera un extremo 3' protuyente que se puede insertar acá, y ahora esto sirve de molde para continuar con la replicación y que haya un primer y que no se interrumpa todo. Y luego va a haber una resolución que permite nuevamente generar las hebras como estaban originalmente. Bueno, rec BCD, rec A, rec A fuerza la ADN cadencilla, tomar una forma de alfa hélice bajando la barrera energética para la recombinación. Bueno, es un poco lo que ya hablamos. Lo que se supone que rec A ayuda a mapear, a ir escaneando la doble hebra de ADN para encontrar regiones de homología, y se supone que lo que va haciendo es interaccionando con el surco mayor y ahí va buscando regiones de homología donde se pueda producir la sinapsis. Bueno, esto es lo que les comenté más temprano. Tengo la hebra que está invadiendo, hay una parte donde se forma una triple hebra, hay una hebra saliente y finalmente va a haber una resolución de este heterodúplex que tiene una parte una triple hebra. Bien hasta acá, o sea, básicamente hay 3 etapas. En una primera se genera un extremo 3' libre en el cual se va a montar la proteína RK. RK ayuda a escanear la doble hebra donde va a haber recombinación, permite la formación de este complejo de 3 hebras de ADN, y luego va a haber una resolución, que todavía no la vimos del todo, pero sí vimos que las proteínas RUB-ABC son las que tienen que ver con la migración de esta estructura, de esta unión de Holiday, y luego el corte que lleva a la resolución. Todo lo que vamos a ver ahora se encontró, o sea, o mucho de lo que se sabe, primero se encontró en fagos. Luego de que se entendió en fagos, se vio que en las bacterias había mecanismos similares. Acuérdense que cuando vimos T4, habíamos visto que parte de la replicación de T4 involucraba la recombinación para generar primers y poder, o sea, formar esos concatémeros para que el ADN lineal se pueda seguir replicando. Como vimos más temprano, RK es la proteína fundamental para la recombinación homóloga, y cuando hay mutantes en RK, la recombinación cae fuertemente en unas 10 a la 5 veces. O sea, tengo 100.000 veces menos habilidad de recombinación cuando tengo una cepa RK menos que cuando la cepa es RK más. Yo en mi cabeza tenía 10 a las 6 veces, así que no sé si este 100.000 es correcto. En mi cabeza, mi recuerdo es que es 10 a las 6 veces menos frecuente la recombinación en una RK menos que en una RK más. REC-B y REC-C también tienen un fenotipo de recombinación, pero es unas 100 veces menor que en una wild type. Y eso es porque hay otros sistemas de recombinación que pueden llegar a suplir en parte lo que hacen REC-B y REC-C. En cambio, sistemas que reemplacen RK per se no los hay. O sea, hay sistemas completos que sí reemplazan a REC-BC de RK, pero no así como una otra proteína REC-A sola. Y REC-D no tiene un fenotipo de pérdida de capacidad de recombinación, porque REC-D no tiene esas actividades exonucleasas que son los que preparan al extremo 3' para que se monte RK, sino que REC-D está más relacionado con reconocer el sitio chi. Entonces, las cepas que son REC-D menos no necesitan un sitio chi para poder formar, para poder cargar a REC-A. Entonces, lo que ocurre es que la eficiencia de recombinación es menor, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Entonces, por eso se le dice un fenotipo hiperrecombinogénico, porque tiene tendencia a formar recombinaciones en lugares que habitualmente no se dan, y es independiente de chi. ¿Cómo se encuentran estas mutantes? Lo que se hace es un experimento donde tengo una cepa, por ejemplo, leucina menos.
Si la cepa es leucina menos, no va a poder crecer en una placa que no contenga leucina. Entonces, si yo a esta cepa que es leucina menos la mutagenizo, puedo haber obtenido mutaciones en genes importantes para la recombinación. A esta biblioteca de mutantes la siembro en una placa donde hay un pasto o sea, le hago una cruza con una HFR. Esta HFR, esta cepa era F-, o sea que puede recibir por conjugación marcadores de la cepa dadora que es HFR. Y esta cepa dadora es leucina más. Entonces, hago esta cruza y hago un réplica plating y lo dejo crecer. ¿Qué va a ocurrir? Todas las que me crezcan pudieron recombinar el leu más que daba la dadora con el leu menos y por eso pueden crecer en ausencia de leucina. Las que no pudieron crecer, que por eso tengo que hacer réplica plating para poder ir a la original, las que no pudieron crecer quiere decir que son incapaces de aceptar el leucina más que me da la dadora y recombinarlo para dar una cepa que pueda crecer en ausencia de leucina. Entonces, todas las que me crecen en la placa sin leucina fueron capaces de recombinar y no son las que busco. Las que tengo que buscar son en la placa original que pueden crecer con leucina y que no pueden crecer en la placa sin leucina. Esas que obtuve, no me queda la certeza de que sean incapaces de recombinar, porque por ahí tienen algún problema en conjugar o en recibir ADN de afuera. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta si las cepas que obtuve son deficientes en recombinación o son deficientes en captar ADN en un proceso conjugativo? Lo que puedo hacer es un control donde ahora conjugo esas cepas que ya seleccioné con un F' que sea leucina más. Si en esta conjugación las cepas siguen siendo incapaces de crecer en una placa con leucina, entonces el problema está en la captación del ADN. Porque, ¿qué diferencia hay? El F' leu más no necesita recombinar. O sea, si el F' leu más entró en la bacteria ya se va a volver leu más. Entonces, si yo tenía una cepa que cuando la conjugo con un HFR leu más es incapaz de dar transconjugantes leucina más, pero cuando la conjugo con un F' leucina más es capaz de dar transconjugantes leucina más, lo que estoy diciendo es que esa bacteria tiene un problema para recombinar, porque el ADN es capaz de captarlo, porque ya sea de un HFR o de un F', el ADN lo toma y bueno, me sirve de control de que el problema no está en la captación del ADN. Ahora, si cuando yo la conjugo con un F' leucina más, es incapaz de dar transconjugantes en una placa leucina menos, entonces claramente esa bacteria lo que no puede hacer es captar ADN. O sea, esa F- tiene algún problema y no puede captar ADN y no es que no puede recombinar. Entonces, así se hicieron los primeros experimentos para encontrar colecciones de mutantes en genes que aún no estaban identificados. Luego se hicieron experimentos donde se hacen cruzas entre esas cepas para ver cuántos grupos distintos puedo encontrar. Y así fue que se encontraron 3 grupos. Se los llamó REC-A, REC-B y REC-C. En estos experimentos, REC-D, como no tiene un fenotipo de recombinación per se, no apareció, no saltó.
Cuando se mapearon esos grupos, se vio que REC-A estaba en el minuto 51 del cromosoma de coli y REC-B y C mapeaban juntos en el minuto 54. Entonces luego se vio que REC-B y C estaban en un mismo perón y REC-A estaba en otro lugar del cromosoma, no muy lejos, pero apartado, no formando parte del mismo perón. Y así se encontraron las primeras mutantes REC-A, REC-B y REC-C. Mucho se facilitó luego para encontrar otras mutantes cuando se vio que mucha de la reparación al daño tiene que ver con recombinación. Entonces, es mucho más sencillo buscar bacterias que tengan exacerbado el daño. Por ejemplo, uno las trata con V, que es un agente mutagénico. Entonces, estas bacterias que tienen exacerbada la letalidad con el V, generalmente son genes de recombinación. Entonces se caracterizaron todas las distintas mutantes sensibles a V que tenían y se vio cómo era la recombinación en cada una y así se encontraron, aparte de estos genes, otros genes más. Muchas veces, como hay cierta redundancia en las funciones, que ya les adelanté un poco, que hay distintos sistemas que por ahí tienden a hacer lo mismo, algunos genes de recombinación recién se encontraron cuando se hicieron estos experimentos con mutantes en genes conocidos de recombinación. Esto está acá. Bueno, Fago Lambda ya lo... A ver. Fago Lambda ya lo vieron. Más adelante vamos a ver una diapositiva donde es importante recordar algunas cuestiones. O sea, Fago Lambda tiene su propio sistema de recombinación y ya lo vamos a ver. Bueno, esto también se los conté, que GAM es capaz de reprimir a REC-BC para que no degrade ADN de afuera. Bueno, lo de migración un poco ya lo comentamos, cómo va avanzando la triple hebra hasta que finalmente haya una resolución. Y esto es una microscopía electrónica donde se ve la unión de Holiday. Fíjense que esta parte está abierta, es donde puede ir migrando la unión. Y bueno, y esta es la posible rotación que hablamos más temprano, la isomerización, que es la que lleva a distintos resultados finales en la recombinación. Migración. Les había contado que había una proteína que es el sistema RUB-AB que la facilita. RUB-A forma un tetrámero tipo caparazón de tortuga, que lo que hace es volver plano al ADN. Se supone que un tetrámero se une de un lado de la hebra y el otro tetrámero se une del otro lado de la hebra. Y RUB-B forma este anillo, creo que RUB-B es un hexámero, y forma este anillo que también unido a RUB-A es lo que permite ir bombeando, va tirando de un lado, entonces todo esto se va desplazando para, tipo máquina de hacer chorizos, que todo el ADN termine pasando por acá. Entonces, RUB-A mantiene esta estructura plana, RUB-B es este hexámero que va bombeando el ADN para que ingrese por una parte, salga por la otra y vaya estirando la unión de Holiday y permita la migración. Y luego RUB-C, bueno, esto es lo que les conté recién, cómo va avanzando. Y también les había comentado más temprano que REC-G puede hacer algo parecido a lo que hace todo este complejo RUB-AB. No es exactamente igual, se sabe que RUB-AB funciona en una dirección y REC-G funciona en la otra dirección. A REC-G se la encontró trabajando justamente con mutantes en RUB-AB. Acá está lo que ya conté. Bueno, y se supone que REC-G, de la cual se conoce bastante menos que RUB-A y RUB-B, puede tener que ver con la reparación, con la recombinación en ciertas reparaciones al daño que funcionan en la replicación del ADN, lo que les había mostrado un poco más temprano. A ver si los experimentos, sí, este es un experimento divertido
para ver que RUB-AB facilita la migración. Y lo que se hizo es sintetizar 4 oligonucleótidos que tienen homología por mitades entre sí. O sea, este oligonucleótido tiene esta parte igual a la de este oligonucleótido, pero esta parte igual a la de este oligonucleótido. Este comparte con este, o sea, es homólogo a este y homólogo en esta parte a este cuarto oligonucleótido y así. Entonces, con estos 4 oligos se hizo una unión de Holiday artificial. Fíjense, esto es un experimento donde es un band shift, o sea, donde se hace una migración del ADN que está marcado radioactivamente en un extremo. Entonces, ¿qué se encuentra? Que cuando se mezclan los oligos y no se pone nada más, migran con este tamaño que corresponde a los 4 oligonucleótidos juntos, o sea, a la unión de Holiday. Si se le agrega RUB-A, se forma un complejo proteína-ADN que le agranda mucho el tamaño a la unión de Holiday y por eso migra mucho más lento, queda más arriba. Esto migra en esta dirección, de arriba para abajo. Este experimento en esta primera etapa está hecho con lepta y en la segunda etapa está hecho con magnesio, con cloruro de magnesio. Todas estas cuestiones de interacción proteína-ADN suelen requerir cationes divalentes. Entonces, esta calle es la misma que la anterior, nada más que tengo cloruro de magnesio. Y en la siguiente calle lo que se hizo es aumentar la temperatura. Y lo que se ve es que habiendo RUB-A y RUB-B, el complejo se va soltando, pero solamente cuando tengo todas las condiciones, tengo RUB-A, tengo RUB-B y tengo ATP, que RUB-B necesita ATP para hacer el bombeo, se desarman los oligonucleótidos. ¿Por qué se desarman? Porque solamente en esta condición, donde tengo el complejo formado sobre cada lado del dímero y RUB-C pudiendo tirar y haciéndolo a 37 grados, que es cuando estas enzimas tienen actividad, y en presencia de ATP, hay una migración de la unión de Holiday que termina desarmando, o sea, cuando esto logró migrar, se desarman los 4 oligonucleótidos que estaban unidos y aparecen estos productos. Entonces esto fue una demostración experimental de cómo la formación de todos estos complejos en presencia de cationes divalentes y a 37 grados lleva a la migración de la unión. Después, analizando cuáles son los productos que se forman, se ve que cómo quedaron los oligos separados. RUB-C es la proteína que les dije que cortaba, o sea, hacía la resolución de esta estructura. Y RUB-C es una nucleasa que se la llama Xi-file, o sea, que es afín por las estructuras cruciformes. Lo habíamos visto cuando vimos también la resolución de concatémeros, que este tipo de enzimas son las que cortan en estas secuencias en particular. O sea, más que secuencias, o sea, reconocen algunas secuencias en particular, pero reconocen más esta estructura de tipo Holiday, donde tengo una estructura cruciforme. Entonces, lo que hace es hacer el corte, que dependiendo cómo haya isomerizado, es como quedará al final la estructura. Y fíjense que reconoce una secuencia de consenso, donde tengo 2 dímeros, o sea, 2 timinas seguidas, y antes puede haber una T o una G y una C corriente abajo. Bueno, y acá hay una resolvasa distinta RUB-C que se da en gran positivas y que es REXEU.
Entonces, ¿cómo se encontraron estas? Como les dije más temprano, o sea, si yo no tengo RUB-AB y RUB-C, lo que tengo es menos eficiente la resolución de los complejos formados, de las uniones de Holiday formados. Entonces hay un incremento a la luz ultravioleta, a la sensibilidad a la radiación ultravioleta. O sea, las bacterias se mueren a menor dosis de radiación. En la clase todavía ustedes no vieron SOS, van a tener un práctico sobre el sistema de reparación SOS. Y así que esto lo van a entender bien cuando vean SOS, por qué las mutantes RUBA, B y C tienen estimulada la respuesta SOS. Y algo que se vio distinto de RUBA B y que llevó a pensar que, bueno, RegG les dije hace un ratito que tenía la capacidad de reemplazar a RUB-AB. O sea, no se sabe cuál es la enzima que corta cuando RegG trabaja, si es RUB-C mismo, no sé, se supone que RUB-C trabaja en tándem con RUB-AB, o sea que no reconoce RegG y que no sería la nucleasa que hace el corte con RegG. Todavía se está investigando. Y lo que van a encontrar en el libro es que hay un efecto raro, que cuando uno conjuga con un HFR, generalmente obtiene menos recombinantes que cuando conjuga con un F', porque el F' ya directamente tiene el marcador y no necesita recombinación para que se dé. Bueno, lo que se había visto originalmente es que las mutaciones en RUB-A y en RUB-B tienen invertido esto, y esto lo explicaron diciendo que si yo tengo una segunda mutación en REC-A, o sea, que impida la acumulación de intermediarios de recombinación, o sea, ¿qué es lo que encuentran? Que RUB-AB tiene aumentadas los intermediarios de recombinación porque no hay un sistema que se encargue de resolverlos. Entonces empiezan a acumular este tipo de complejos. Si yo tengo una proteína, una bacteria que es RUB-AB-, pero también es REC-A-, entonces no se van a generar estos complejos y es como una forma de curar los problemas que aparecen en etapas tardías de recombinación. Si uno hace una mutación, sería como una supresión de los defectos que causan RUB-AB por una mutación en REC-A. Y haciendo ese tipo de experimentos llegaron a la conclusión de que RUB-AB participaba en eventos tardíos. O sea, esto se verificó, que una mutante REC-A disminuía los problemas que causaba una mutante RUB-AB, y ahí concluyeron que RUB-AB trabaja corriente abajo en el proceso de recombinación que REC-A. Bueno, esto que está acá es un resumen de distintos fenómenos dentro de la biología de una bacteria, en los cuales el sistema REC-BCD ayuda a la recombinación. Entonces, puede ser en reparación de cuando tengo, como hablamos más temprano, que tengo extremos doble hebra en una replicación. REC-BCD puede ayudar a que eso se inserte y se genere un nuevo primer para que pueda continuar la replicación. Participa en la integración de fragmentos que entraron, por ejemplo, en un HFR. Para eso generalmente tiene que haber, aunque creo que se ve mejor en una diapositiva que viene más adelante, cómo muchas veces está acoplada a la replicación del ADN la inserción de un fragmento que entró vía un HFR. ¿Qué es lo que está acá? Es como una recombinación de un fragmento de ADN vinculado a la replicación puede llevar al intercambio, a la inserción. Entonces, tengo este fragmento de ADN doble hebra.
se monta un sistema REC-BC en cada extremo y lo que me generan son dos extremos que pueden recombinar. Cada uno de esos extremos va a entrar y va a generar una estructura donde la polimerasa, cuando llegue que está replicando, puede unirse e integrar cada uno a la horquilla de replicación y generar una hebra que tenga el alelo, o sea, una doble hebra que tenga el alelo original que tenía en el cromosoma y la otra que tenga el alelo nuevo, que es el que llegó. O sea, haciendo esta inserción, que cuando va llegando acá el sistema de replicación, se resuelve y se integra. Entonces, cuando se termina de replicar el ADN, lo que me queda es, una de las células hijas va a tener el ADN original, que está en negro, y la otra hija va a tener el ADN recombinado que entró de la otra célula. Si esto era, por ejemplo, un marcador LEU más y esto era un marcador LEU menos, todas estas bacterias van a terminar desapareciendo si yo pongo como selección una placa donde no hay leucina, entonces así me voy a poder quedar con las, si esto era una conjugación, si este ADN entró por conjugación, por ejemplo, me voy a quedar con las transconjugantes. Bien, entonces esto es lo que en la página anterior, en la diapo anterior estaba como que REC-BCD ayuda a la inserción y al reemplazo de marcadores mediante un doble entrecruzamiento. Bueno, todos estos que están acá son sistemas distintos a REC-BCD que se encuentran o se pueden encontrar en coli y que trabajan en otras condiciones. REC-E está en un profago que está inserto en el cromosoma de coli, pero que ya quedó ahí porque le faltan genes esenciales, entonces no puede hacer su ciclo, no puede inducir su ciclo. Y REC-E es una exonucleasa que tiene una actividad que permite generar extremos 3' libres, y REC-T es un análogo de REC-A que hay en estas bacterias que tienen ese profago, entonces puede cumplir la función de REC-A no siendo REC-A. Entonces, en bacterias REC-BC-, si este sistema se induce, puede haber recombinación de todas formas. Y el sistema de REC-F, a ver si hay una diapo sobre, seguramente hay diapositivas sobre REC-F. Bueno, acá está REC-E, ahora lo vamos a hablar. Sí, está todo explicado. Bueno, esto es simplemente un resumen de, fíjense lo compacto que es REC-BCD comparado con REC-F, que no tiene un único complejo que pueda hacer todo esto, sino que están las proteínas REC-F, O y R, REC-4 hacen una parte, y REC-Q y REC-J, o sea, REC-Q tiene actividad licasa, REC-J es la que tiene actividad exonucleasa, y REC-F, O y R se encargan de cargar a REC-A. O sea, este sistema sigue siendo dependiente de REC-A, este sistema es independiente de REC-A, y este sistema sí depende de REC-A. Bueno, esto que les conté antes, no se expresa en mutantes. Bueno, SBCA es un represor de los genes que están en el profago. Entonces, para que el sistema REC-E aparezca, tiene que haber una mutación en este sistema de represión de los genes que están en el fago. Por eso son sistemas que originalmente no se encontraron y se encontraron después. Entonces, REC-E les dije que era la exonucleasa capaz de generar extremos 3', y REC-T no es como REC-A, o sea, no es REC-A, no es una proteína homóloga a REC-A, pero tiene la capacidad de inducir, o sea, tiene la capacidad de cumplir el rol de REC-A no formando los nucleofilamentos. No está del todo claro cómo. Esto ya se los voy a contar.
Y antes les voy a contar el sistema RecF, donde RecQ en el sistema RecF es la helicasa que separa las hebras. ¿Dónde actúa el sistema RecF? A diferencia del sistema RecBCD, que actúa en que tiene como sustrato ADN doble hebra con extremos romos, el sistema RecF reconoce gaps, o sea, tengo una hebra de ADN normal, pero la hebra complementaria tiene un gap, le falta un fragmento. Ahí es donde el sistema RecF puede unirse y trabajar. RecQ es la helicasa que separa y RecJ es la nucleasa que genera, elonga ese gap. RecO y R se unen y desplazan a la proteína. Debe haber una. Acá está. Así es como trabaja el sistema RecQ, o sea, el sistema RecFor, digamos. RecQ es una helicasa que abre las hebras como para que puedan entrar todas las proteínas. RecJ es una exonucleasa que va a extender el gap para que puedan unirse RecA. Y originalmente, como se genera este ADN simple hebra, se unen las proteínas estas SCB de unión ADN simple hebra, pero RecF y R, una vez que RecJ actuó, es capaz de reclutar a RecA, o sea, RecF y R se unen, luego se une RecO, esto puede desplazar a las SCB, unir la primera RecA y luego se unen el resto de la proteína RecA por un proceso sinergístico. Fíjense que esto es distinto a lo que habíamos visto más temprano de un extremo 3' libre que va a invadir. Acá lo que va a invadir es la hebra de arriba, la que tenía el gap. Y por eso es importante los procesos de reparación. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. ¿Siguen ahí? Den una señal de vida, que creo que hablé la última media hora ininterrumpidamente. Sí, profe. Bien. Bien. Es densa esta, ¿eh? Yo no les veo las caras, pero deben estar más aburridos. No es la clase más divertida que tengo que dar. Esta es la que menos me gusta de todas. Pero bueno, acá estamos. Pasa que acá hay mucho que se conoce, pero mucho que no. Cuando lean el libro van a ver que hay unos cuantos blancos. Entonces, algunas partes son modelos y otras no. Esto que está acá de recombination, ¿lo vieron en molecular o no? El sistema recombination es una mezcla de ingeniería por recombinación. O sea, coli habitualmente es incapaz de hacer doble evento de recombinación con ADN libre. Entonces eso llevó a que se desarrollaran técnicas bastante complejas para hacer modificaciones genéticas. Más o menos en el año 2000, un buen señor ideó un sistema para facilitar mucho esto, y era utilizar los genes de recombinación del fago lambda para para permitir recombinación sencilla de ADN lineal. ¿Qué se explotó del fago lambda? Primero, que el fago lambda tiene el gen GAM, que codifica para una proteína que va a reprimir a RecBCD. Entonces, si yo tengo todos estos genes, fíjense lo que tengo acá, o sea, esto se puede hacer de distintas formas. O puedo tener una bacteria a la cual le inserté un lambda red en el sitio de attachment de lambda, entonces voy a tener este fago inserto, pero modificado, que solamente tenga estos genes en particular. O puedo poner todo esto en un plásmido y que sea un plásmido que ayuda al proceso. Yo lo que quiero hacer es una recombinación. Entonces, lo que le estoy agregando a coli son los genes que tiene lambda para la recombinación. No le agrego todos los genes para su ciclo lítico, sino solamente los de recombinación. Estos genes se inducen con el promotor que ya vieron en fago lambda, que está regulado negativamente por el represor C1. Pero si tengo una versión de C1 que sea termosensible, cuando aumento la temperatura, el represor va a perder su función porque es una mutación termosensible, entonces estos genes de recombinación se van a expresar. ¿Qué hace GAM? Me impide que
el sistema REC-BC funcione. Entonces, una vez que yo tengo activado este sistema, si yo transformo coli, le hago una transformación y entra ADN doble hebra, ese ADN doble hebra no se va a degradar. Exo es una exonucleasa que me genera extremos 3' libres. Y BET cumple el rol de REC-A en el sentido de que va a permitir que estos extremos generados por exo recombinen. Lo que tiene de bueno BET es que no necesita grandes regiones de homología, sino que con pocas bases ya va a llevar a la recombinación, y lo que necesito entonces es tener extremos que reconozcan una secuencia. Entonces, con este sistema de Fago lambda, ¿qué hago? Tengo la bacteria ya que tiene estos genes expresables cuando aumento la temperatura, y cuando la transformo, la puedo transformar con distintas cosas. Lo que es relevante es que voy a tener primers, o sea, secuencias de oligonucleótidos sintetizadas en forma química, o sea, que son cortas, que van a tener dos partes. Estos primers van a tener una secuencia de homología al lugar donde yo quiero que se produzca la inserción, que por ahí tengo 25 bases, y otra secuencia de homología a lo que yo voy a querer insertar en esa secuencia de ADN. Supónganse que yo quiero hacer una mutante treonina C-. La mejor forma de hacer una mutante es quitando todo el gen, hacer una deleción del gen. ¿Cómo voy a seleccionar en forma fácil la mutante? Y porque en vez de hacer una eliminación, una deleción del gen, voy a hacer un reemplazo. Voy a intercambiar el gen treonina C por un KC de resistencia a un antibiótico. Entonces, con este primer que sinteticé, que tendrá unas 70 bases, amplifico, ustedes ya vieron molecular, amplifico con un primer el KC de resistencia al antibiótico. El otro extremo del primer va a tener una secuencia homóloga al antibiótico y una secuencia homóloga a este mismo gen en la otra punta, el gen que yo quiero interrumpir. Entonces, acá tengo el extremo 5' de treonina C de coli y acá tengo el 3' del gen treonina C de coli. Con estos, o sea, con esas 25 bases de cada punta y estas otras homologías al KC de resistencia, por ejemplo, a ampicilina, amplifico y voy a tener un montón de ADN que purifico de la PCR, donde tengo un gen de resistencia a antibiótico flanqueado por secuencias de homología de los extremos del gen treonina C. Entonces hago esta PCR, hago una electroporación, una transformación de coli, induzco previamente a la electroporación al sistema de expresión de lambda, el sistema red, aumentando la temperatura. Entonces, este fragmento de ADN simple hebra que transformé es reconocido por exo, que va a generar extremos 3', es reconocido luego por BET, que va a encontrar las regiones de homología y va a hacer el doble evento de recombinación, generando un reemplazo en el cual el gen treonina C se intercambió con el gen de resistencia a ampicilina. Esta transformación que estoy haciendo la plaqueo en un medio rico con antibiótico, entonces lo que obtengo son cepas que perdieron el gen treonina C. Si yo esto después lo secuencio, me voy a dar cuenta, o sea, para empezar puedo fijarme que no crece en una placa que no tenga treonina, y si lo secuencio voy a encontrar que se perdió el gen de treonina C. Entonces, este es un ejemplo de algo que antes era muy difícil de hacer, que con pequeñas secuencias de homología, en un sencillo experimento de transformación, yo ya puedo tener un intercambio génico muy eficiente. Si en vez de utilizar un KC de resistencia a antibiótico, utilizo un oligonucleótidos que tengan una modificación al gen, supónganse que yo quiero cambiar quiero generar una mutante en la bacteria, quiero agregarle un sitio de restricción o quiero
hacer un cambio puntual para estudiar un regulador, por ejemplo, o sea, cualquier cambio que uno quiera hacer, uno puede generar una región de homología que tenga el cambio, usar este mismo fragmento de ADN va a ser mucho más pequeño, o puede ser todo el gen, pero que tenga el cambio ahora, que uno ya lo hace in vitro, transformar con eso, cuando se hace el intercambio, voy a tener el cambio que le quiera haber ingresado al gen, modificándolo. Puedo hacer el mismo reemplazo, o sea, acá está el reemplazo con un marcador. Acá lo que está mostrado me parece que es directamente una deleción sin usar un marcador, simplemente usando los extremos. Y acá está el cambio puntual que les comenté antes. Si yo en estos nucleótidos sintéticos que puse, tengo un cambio con respecto a lo que hay. Lo único que va a ser dificultoso acá, si no tengo ningún método de selección del cambio que estoy introduciendo, es ver qué cepas tienen el fenotipo deseado. O sea, tengo que tener algún fenotipo para poder seleccionar las transformantes. Entonces, esto es una aplicación que fue muy fuerte para trabajar con Escherichia coli, para generar mutantes en coli, que es la bacteria con la que más se trabaja, que se basó en entender la recombinación del fago lambda y las ventajas que tiene la enzima BET para recombinar, que no requiere secuencias de homología tan largas, y la proteína GAM, que me inhibe a REC-BC y me aumenta mucho la sobrevida del ADN lineal con el cual transforma coli. Bueno, entonces vamos con el sistema REC-F. Algo les conté ya de REC-F, que están, en vez de tener todo el que hace el sistema REC-F, algo similar en cierta forma a lo que hace REC-BC. Prepara, sí, lo vimos todas las enzimas y vimos cada uno de los pasos. Prepara para la inserción de REC-A. Lo que hay en esta diapo que no les dije antes es que para encontrar utilidad al sistema REC-F, se necesitó aislar una mutación SBC, y SBC viene de supresores de BC. O sea, estas SBC, SBCB y SBCC son dos proteínas que se encontraron cuando se buscaba mutaciones que suprimieran mutantes en el sistema REC-BCD. ¿Y por qué, si yo tenía esta mutación en SBC, se suprimía la mutación en REC-BC? Porque si tengo una cepa mutante en SBC, REC-F ahora puede reemplazar a REC-BCD. ¿Y eso por qué? Porque SBC lo que hace es degradar extremos 3' de cadena sencilla. Entonces impide que el sistema REC-F actúe libremente. Si yo muto SBC, REC-F puede actuar libremente, y si REC-F puede actuar libremente, puede sustituir a REC-BCD. Entonces, por eso, esta mutación suprime la mutación en REC-BC, porque permite que el sistema REC-F trabaje normalmente. Y así es como se encontró el sistema REC-F. Y que ya vimos antes cómo actúa el sistema REC-F. Entonces, el sistema REC-4 es más relevante en la respuesta al ADN dañado. Cuando vean la clase de respuesta al daño, van a ver que hay una serie de mecanismos que permiten eliminar daños que haya acumulado el ADN. Van a ver que varios son enzimas que directamente actúan a nivel ADN, modificando bases púricas, pirimidínicas, puliendo distintas partes y después reparando.
van a ver que hay sistemas en los cuales hay una excisión, o sea, se elimina una parte del ADN, y acá es importante el sistema REC-4, y después también hay una parte de tolerancia al daño, que es cómo bypassear un daño que ya se generó y que la replicación pueda continuar, donde también el sistema REC-4 se vuelve importante. Bueno, esta la vimos hace un rato. Y esto es como el sistema REC-4 puede reparar un daño que existe en el ADN y que normalmente impediría que la polimerasa continúe replicando. Dependiendo en qué hebra está el daño, si está en la hebra avanzada o en la hebra retrasada, es la forma en que se puede reparar. La hebra retrasada es la que tiene las que se forman los fragmentos de Okazaki, es donde es más fácil la reparación. Fíjense, tengo este dímero de timina que normalmente cuando el origen de replicación va avanzando, llegue acá, esto no lo va a poder utilizar como molde y se frena la replicación. Pero como es la cepa retrasada, lo que se genera acá, la proteína Reg es la que se encarga de generar el nuevo primer, puede generar y puede avanzar el sistema, pero me queda un gap. Este gap es este fragmento de Okazaki que no se pudo hacer. Entonces, fíjense que esto es exactamente lo que hablamos antes del sistema REC-4, cuando el sistema REC-4 puede participar. Entonces, lo que se va a lograr es unir REC-A en esta secuencia, puede haber una invasión a la otra hebra y esto utilizarse de molde para continuar y así rellenar el espacio que se generó y luego RUB-ABC, como ya vimos más temprano, puede resolver esta doble estructura de Holiday, hay una y hay otra, y generar un sistema en el cual, gracias a la invasión, pudo haber replicación y perderse ese dímero de timina. Bueno, esto lo van a leer ustedes y se van a divertir, me van a preguntar cuando tengas dudas. Así algo queda del lado de ustedes. Y esto es, resumiendo un poco, lo que ya conocían, hay parte que ya la vieron y parte que la verán, de todos los roles que tiene REC-A en la bacteria. Hoy vimos el rol importante que tiene en recombinación homóloga. Cuando vean SOS van a ver que REC-A tiene también actividad coproteasa, es capaz de generar una automodificación. Ya vieron en Fago Lambda el rol que tiene REC-A en la inducción del profago y las utilidades que tiene en daño al ADN, en recombinación y reparación del daño. Así que bueno, lo único que les queda para ver de tarea es qué pasa cuando no es la hebra retrasada la que tiene un daño y que hay que reparar. Es un poco más complejo, van a notar que el sistema tiene que pasarse de largo y luego volver como para que se repare ese daño y avance la replicación. Véanlo y si les queda alguna duda, me preguntan. Ahora voy a volver a la comunicación y voy a ver cuántas... no, se quedaron casi todos. Espero que haya muchos despiertos. Yo una vez que empecé acá, no leo más los chats
así que me perdí esto de que alguien quería entrar. No sé si la gente de Bedelía estaba y lo vio. Traten de llegar puntuales. Y bueno, si no, lo lamento, la clase está grabada y la pueden ver luego. Así que si les quedó alguna pregunta de todo lo que vimos hoy, me la pueden hacer. O si les quedan dudas de las cosas que vimos clases anteriores, pueden preguntar. Y si no, hasta acá llegamos. Profe, a mí no me queda claro lo de la triple hebra. Como que no lo puedo ver. Sí, te entiendo perfectamente. Son modelos, para empezar. O sea, lo que se asume es que Rec A lo que hace es darle una conformación a esa hebra, a la hebra que va a invadir, similar a una alfa, o sea, le da una estructura de alfa hélice, pasa que no tiene exactamente el mismo paso que tiene la alfa hélice, creo que es un poco más extendida, o sea, hacen falta más bases para dar una vuelta. Y lo que ocurre es que o sea, en el modelo, eso invadió y va migrando y en algún momento se corta. O sea, no sé cómo hacer para mostrártelo, digamos. Es un modelo de todas formas. O sea, no hay una microscopía electrónica de una triple hebra de ADN. Sí, de la Holiday Junction sí se ven modelos. De la triple hebra nunca vi un modelo, no un modelo, sino una microscopía electrónica o algo que lo muestre tal cual es. Claro, o sea, se forma una triple hebra en cada molécula de ADN. O sea, ¿No? una hebra invade a la otra. Sí. Una Generalmente hebra no invade a la doble hebra, digamos. pasa que hemos visto en toda la clase vimos distintas cosas. Cuando vimos el modelo de REC-BCD, lo que tenés es una única hebra que va a invadir a una doble hebra. O sea, esa hebra entra, invade, y otra termina como saliendo. Y de la de abajo, generalmente, una puede invadir a la otra hebra, y así se hace el doble crossover. Claro, gracias. No creo que haya sido claro, de nada, de todas formas. O sea, lo que les recomiendo Bueno, un poquito es... mejor. Bien, sí. Hay parte de esto que está clara y hay parte que no está tan clara. Por eso todo el modelo de recombinación, todo el Holiday Junction, que yo creo que nosotros decidimos reducir mucho eso porque en realidad nos ven mucho mejor en molecular. Y acá nosotros nos queríamos concentrar más en las proteínas y en las enzimas que participan desde las bacterias. O sea, son modelos, no es que está totalmente clarificado todo. O sea, y hay algunas cosas que no están del todo claras. O sea, lo que sí se sabe es la evidencia, o sea, lo que les conté es lo que está más claro, pero no necesariamente es tan fácil de masticar o de digerir solamente. Profe, una pregunta. Eh, Viste que había una parte que vos explicabas cómo se iba poniendo el RUB A, el RUB B para lo de la migración, como que se armaba un planito y una bombeaba el ADN por el medio de las otras. Esa parte es como que no entiendo, es como bombear el ADN, tiene O que sea, pasar por ahí. claro, es un anillo. RUB-B forma un anillo. Entonces, a través de ese anillo migra todo el ADN. Hay un anillo de entrada y un anillo de salida. En el medio tenés esa estructura que aplana el ADN y que permite, porque vos pensás que para que esto vaya migrando, todo tiene que ir entrando, o sea, uno lo que va corriendo es el punto central. Para correr el punto central, esto lo que hace es, entra ADN por acá, entra ADN por acá, entra ADN por acá y va saliendo ADN para allá. En definitiva, va migrando esa unión de Holiday a lo largo de una hebra, pero alimentándose, o sea, acordate, es una estructura cruciforme. Tengo 4, o sea, tengo ADN por acá, ADN por acá, ADN por acá y ADN por acá. Entonces, todo esto se va moviendo y sincrónicamente van entrando ADN por arriba, por abajo, por un costado y saliendo por el otro. Y así se desplaza todo. Y RUB-B Claro, tiene... y eso que
movimiento para que entre y salga marcha es justamente para que se dé la recombinación. Eso es la para- migración, eso es migración. La recombinación en realidad se da porque se formó la unión de Holiday y porque luego RUB-C cortó y ligó. O sea que lo que hace RUB-A y RUB-B es migrar el punto hasta que migró y se cortó. No está del todo claro qué es lo que lleva al corte, pero sí está claro que si no hubiera esa migración, no necesariamente, o sea, siempre recombinaría lo mismo y en el mismo lugar. Y al migrar esto es que se terminan mezclando más o menos las hebras de ADN que ingresó con lo que tenés en la bacteria. Está bien. Bueno, me lo quedo pensando un poco más. Dale, no, por eso, yo lo que les recomiendo es, o sea, tuvieron mucha información, esta es una clase donde hay mucha información. Son varios modelos distintos, varios sistemas distintos, y donde hay que hacer mucha ubicación en el espacio, o sea, si uno quiere empezar a entender cómo son esas isomerizaciones, entonces, déjenlo de cantar, repásenlo, traten de ver los modelos en el libro si pueden, y me vuelven a preguntar todas las dudas que les hayan quedado y veremos qué les puedo contestar yo. Como les dije, son muchos modelos, o sea, hay mucha parte bioquímica que está bien definida y después toda la parte espacial es lo que se supone en función de la evidencia que hay, pero no necesariamente está todo a nivel estructural bien definido. Bueno, profe, gracias. Igual, o sea, les comento, o sea, lo importante de esto es entender la relevancia que tiene REC-A, qué hace REC-A, cómo trabaja REC-B y C, cómo trabaja REC-4 y por qué son importantes para recombinar. Eso es lo que ustedes se tienen que llevar a casa de toda esta clase, o sea, lo que es la migración. Lo de los modelos no es algo que nos importe particularmente. Sí, luego cuando cierren la materia, es importante entender que una RECA menos va a ser más sensible a la radiación por UV, cuando vean SOS. O sea, son como eslabones en una cadena que para cuando termine la materia tendrían que ser capaces de entender en contexto a la bacteria y esa es la parte que nos importa, ¿no? Es muy raro que nosotros les preguntemos a ustedes por los modelos, o sea, sí más por la función de algunas proteínas o por qué fenotipo tiene una mutante RECA menos o cosas por el estilo que en detalle todo lo que vimos hoy. Listo, profe, gracias. De nada, si alguien quiere preguntar algo más, acá estoy. Y si no, será hasta la próxima clase. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chao, Adiós, profe. adiós. Profe, Sí. Ezequiel. viste que en el primer modelo que miramos, la recombinación empezaba con una hebra que era degradada, para que era una hebra suelta. Queda un extremo 3', sí. Bueno, esa degradación, ¿cómo es que no tiene efecto en el largo del producto final, digamos? ¿Hay un proceso de reparación después de que ocurre esto? No, es la parte que va a recombinar es la parte que no se degradó. Claro, pero esa parte que se degradó también en el proceso de recombinación va a quedar en la otra, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que siempre va a faltar un pedacito. No, pero vos pensás que lo que se degradó es lo que... Bueno, no, sí, lo que vos decís, siempre la recombinación suele estar acoplada con polimerización también. Viste que muchas veces hablamos de que sirve de molde para polimerizar o que la otra hebra va a servir de molde y esto invade y la otra hebra sirve de molde para polimerizar lo que se perdió. Sí. Y está como acoplado a eso, digamos. Claro. O ocurre después, digamos. Ocurre cuando está asociada a replicación del ADN, como el ejemplo que les mostré, que ese fragmento se inserta, se producen los dobles eventos de recombinación y hay polimerización. O sea, pero no es que cada vez que vos tenés una recombinación necesitas polimerizar. Vos pensás que esa hebra que entra está sacando otra hebra y por ahí queda esa hebra y la otra ya no. Y lo otro, acordate que estos segmentos chi que vos tenés están cada 5.000 bases. O sea, sí, eso después se rellena.
Bueno, era eso. Gracias, profe. No, de Nos vemos nada. en la siguiente clase. Adiós.